compartimos. No sé si esperar un poquito más. ¿Qué? Si os parece, esperamos 5 minutillos o estamos. Mira, como yo soy un rollo, que aquí lo que estamos es para escuchar a nuestros estimados conferenciantes, pues vamos a empezar y así libramos a los que lleguen tardones de esta parte. Yo soy Alba Douglas, para los que las que no me conozcáis, presidenta del Incorsa y anfitriona, por tanto, de este ciclo de conferencias que ha sido preparado desde el archivo y la delegación de presidencia. Quisiera disculpar a Ana Verdú, que ha estado en todas y cada una de las ocasiones, al contrario que yo, que ha ejercido de presentadora y de recibidora de todo este público maravilloso que hemos tenido a lo largo de este ciclo. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Primero, agradecer la extraordinaria acogida que ha tenido este ciclo de conferencias, que demuestra que efectivamente ya hacía falta que en Córdoba se hablara. Es que además hay un zumbido detrás. ¿No? Sí, sí, de la altavoz. No podemos evitarlo. Este sí funciona. Este no. Como tengo buena voz, Sí, supongo que me estáis oyendo. Como ya decía, agradecer la extraordinaria acogida que demuestra que ya hacía falta que en Córdoba tuviéramos actos, ciclos y saberes como este, porque hay una cierta tendencia, peligrosa tendencia, a tenor de lo que está pasando y de lo que ha pasado en los últimos días, a eliminar nuestro pasado y especialmente a eliminar el pasado dictatorial, que es más grave si cabe. Con mucho más ahínco se han dedicado a esconder ese periodo floreciente, ese periodo de democracia, ese periodo de luz en nuestra historia, que fue la Segunda República. Y creo que es necesario que las instituciones estemos también para recuperar la memoria del pueblo. En ese sentido, se planteaba ya desde la constitución de la Comisión de Memoria Democrática en el Ayuntamiento de Córdoba, que no únicamente se ha dedicado a renombrar calles, sino que ha hecho un trabajo, y esto no lo digo porque yo participara, porque los políticos estamos de paso, pero había ahí una serie de personas que han hecho un trabajo extraordinario, desde los foros memorialistas hasta los catedráticos de universidad que han participado también en el mismo. Aquí tenemos a Barragán y estoy viendo también a Paco Acosta, que participaron en esa comisión de memoria con sus luces y sus sombras, pero que sin duda han contribuido a la recuperación de la historia de nuestra ciudad, a la recuperación y a la dignificación de la historia de nuestra ciudad. Como ya digo, no nos hemos dedicado solo a esa pequeña parte de la simbología, hemos recuperado lugares de memoria y sobre todo hay mucho trabajo por hacer en todo lo que se refiere a la dignidad de las víctimas de la dictadura, que tienen también su sitio dentro del trabajo que realiza el Ayuntamiento y sobre todo de esa reclamación que tiene que hacer el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía para que las víctimas ocupen el lugar que merecen. Entre esas víctimas hay muchos personajes que hemos estado analizando a lo largo de este ciclo, que forman parte de ese victimario y que han formado parte de la vida política de la ciudad,
que tuvieron su papel relevante en la República y en el que hemos querido ser muy selectivos en el sentido de traer todo el elenco de personas que participaron en la República, todo el elenco de ideas, todas las posiciones para demostrar una vez más que la República no es solo cosa de la ultraizquierda, sino que tiene mucho que ver con la democracia y con los valores democráticos y pacifistas en nuestra ciudad. Hoy culminamos este ciclo de conferencias que creo que debe repetirse y que debe tenerse en cuenta para volver a hacer otra experiencia. Es una culminación que hoy se ve quizá más vacía, lo lamento por José Luis Casas Sánchez, que es el primero de los conferenciantes, quizá porque hay convocada una manifestación contra los fascismos, algunos dicen muy oportuna. Yo creo que en el momento que se nos abre ahora y teniendo en cuenta experiencias que hemos estado reviviendo en los últimos días, quizás deberíamos plantearnos si no son más útiles estas salas de debate, asambleas en las que podamos plantear alternativas a lo que se nos viene encima, o foros políticos donde ejercer la política de la buena, donde ejercer esos valores democráticos. Yo espero que en la segunda hora, una vez terminada esa concentración, manifestación, haya más público. Lo lamento nuevamente, son efectos de la contraprogramación sorpresiva, y espero que podamos escuchar a ambos. José Luis Casas Sánchez, que es doctor en Historia y que ha sido catedrático de Historia en enseñanza secundaria, profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba y asesor histórico del Patronato Niceto Alcalá Zamora. Ha escrito libros como Los sucesos de Montilla, de 1873, y sobre todo Por lealtad a la República, Historia del canónigo gallego Rocafull, y que es el personaje que hoy nos trae a esta conferencia, y Amazonas de la República, las primeras diputadas. Le agradezco esa mención a las primeras diputadas, que si la República ha caído en el olvido, las mujeres que participamos en ella no le quiero ni contar. Y por otro lado tenemos a Francisco Moreno Gómez. ¿Qué puedo yo decir de Francisco Moreno Gómez como secretaria provincial del Partido Comunista, que también lo soy en esta ciudad y en esta provincia? Para nuestro partido es todo un referente, porque además ha sabido llevar a cabo esa recuperación de nuestra propia memoria a través de la recuperación de tantos nombres que habían quedado enterrados y en un sentido literal en las cunetas. Es doctor en Filosofía y Letras y Literatura Hispánica, pero sobre todo ha destacado como historiador, y así lo demuestran las numerosas obras que atesoran su bibliografía: La República y la Guerra Civil en Córdoba, un libro ya histórico; La masonería en Córdoba, que escribió con Juan Ortiz Villalba; La Guerra Civil en Córdoba, que creo que está en las estanterías de todos los y todas las ciudadanos y ciudadanas de Córdoba y sus pueblos, que tenemos un interés en el tema. Córdoba en la posguerra, la represión y la guerrilla; La última utopía, puntos para la historia del PC andaluz; La resistencia armada contra Franco; El genocidio franquista en Córdoba; Pedro García, La victoria sangrienta; Trinchera de la República; o Los desaparecidos de Franco. No quiero extenderme más. Sí ha dado tiempo a que esta sala aparezca finalmente llena hasta la última fila, y le doy paso a José Luis García Casas, agradeciéndole a José Luis Casas Sánchez, perdón, creo que te he dicho todo el tiempo García Casas. No, espero que no. Ha sido solo una vez. Así que
Bienvenida y bienvenidos a esta que es vuestra casa. Esta es la empresa municipal de viviendas de Córdoba y espero que sea la vivienda de muchos más debates, la vivienda de muchas más conferencias y que podamos acoger, como en nuestra casa, toda la historia de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y le doy la palabra a José. Pero a esta distancia y en este estado de ánimo, Andalucía se me presenta como algo muy serio. En estas honduras, cuando se la lleva como una espina clavada en el corazón, resulta intolerable la Andalucía de panderetas y castañuelas, de flores y de colmao, de panderetas y procesiones, de manzanilla y chascarrillos. Toda esa alegría ruidosa, dicharachera, folclórica, no es más que la máscara con que el andaluz encubre pudorosamente sus auténticos sentimientos. Siempre he creído que el fino humorismo andaluz se revela ante todo eso de dejar y hasta procurar que los otros crean que es un tipo alegre, cuando por dentro espanta de serio. Su pronunciación arbitraria, que quita y pone letras a su capricho, suele caer en gracia a los demás, y él deja que los otros piensen como quieran, pues nadie sabe lo que pasa en casa de nadie. Él sí sabe que en su casa, que él en su armario de alma, anda a bofetadas con la vida, que no es como debía ser, como él quisiera que fuese. Buenas tardes, muchas gracias Alba, muchas gracias a Rafael Morales por haber montado este ciclo y por haberme invitado. Me he permitido empezar con estas palabras, que son unas palabras del canónigo del que quiero hablarles hoy y que forman parte de una conferencia que citaré más adelante, que pronunció en la Casa de Andalucía en México en agosto de 1958 y que llevaba por título Andalucía desde el destierro, en la que él habla acerca de lo que recordaba sobre su tierra, sobre Andalucía. Y he querido empezar con estas palabras porque creo que hoy, 4 de diciembre, es una fecha muy importante en la historia reciente de Andalucía y por lo tanto venía bien, era conveniente recordar esas palabras de aquel canónigo de la Catedral de Córdoba, que acabó convirtiéndose, como espero explicarles ahora, en un exiliado republicano. En mi caso, como nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, como Francisco Moreno o Antonio Barragán, siempre que nos acercamos a la historia de Córdoba, de la Córdoba republicana, nos encontramos con este personaje, con Gallego Rocafull, que nos parecía sorprendente, que nos parecía un personaje un poco raro, entre otras cosas porque fue candidato en las elecciones de 1931, y por lo tanto decíamos, bueno, ¿qué hace un canónigo presentándose como candidato en unas elecciones, las primeras elecciones de la Segunda República? Así fue como yo me lo encontré, pero con el paso del tiempo me fui acercando a ese personaje, fui descubriendo muchas cosas sobre él, fui viendo que posee una obra inmensa en México, sobre todo, donde desarrolla una gran actividad, y que en México es una persona considerada, una persona respetada, valorada, y que sin embargo en España y que en Córdoba apenas si se le había hecho mucho caso hasta hace relativamente poco tiempo, y entre otras cosas, debo decirlo así, gracias a la biografía que publiqué hace unos años sobre él. ¿Quién fue José Manuel Gallego Rocafull? ¿Cuáles son sus primeros pasos? ¿Qué formación es la que tiene? Gallego Rocafull no es nacido en Córdoba, nació en Cádiz, en 1895. Era hijo de un capitán de navío, pero muy pronto, cuando su madre se queda viuda, la madre contrae segundas nupcias, se casa con una persona del pueblo de la abuela de Gallegos, de Marchena, y se va a vivir a Marchena. Con lo cual, Gallego Rocafull vive sus primeros años en ese pueblo sevillano, y eso es lo que explica algo
que a mí me sorprendía cuando empecé a leer textos de Gallego Rocaful, en los que hablaba acerca de los obreros del campo y recordaba cómo volvían al pueblo a determinadas horas, y yo decía al principio, ¿cómo es que una persona que vive en Cádiz, que ha nacido en Cádiz, en la capital, cómo habla de estos obreros del campo que vuelven al atardecer? Hasta que no descubrí que había pasado una parte de su infancia y de su juventud en Marchena, no me di cuenta que de allí le venía ese contacto con los obreros del campo. Gallego Rocaful estudiará el bachillerato en el Instituto San Isidoro de Sevilla. Cuando termine el bachillerato va a pedir el ingreso en el seminario de Sevilla, pero inmediatamente se marcha a Madrid, también al seminario, es decir, que ha realizado su estudio, la primera etapa de sus estudios, fuera del seminario, y va a ser luego, ya más adelante, cuando ingresa en el seminario. Cuando se marcha a Madrid, no solo va a desarrollar los estudios del seminario, sino que también estudiará filosofía en la Universidad de Madrid. El último examen, la última prueba que tiene que realizar ante un tribunal para obtener eso que hoy día se llamaría el grado, pues lo realiza en un tribunal compuesto por 3 personas, una de las cuales era Julián Besteiro, que es el que le da, el que participa finalmente en ese título que obtiene Gallego Rocaful. Y una vez que termina esos estudios, Gallego Rocaful, que empieza a dar clases en el seminario en Madrid, se va a presentar por oposición a una plaza de canónigo de la Catedral de Córdoba. Y así es como llega a Córdoba, donde tenía familia, por otra parte, en el año 1921. En ese momento se incorpora, por lo tanto, a la vida cordobesa, empieza a ser conocido por algunas de sus conferencias, por algunas de sus intervenciones. Al año siguiente, en 1922, vuelve a presentarse a otra oposición, en este caso ya de canónigo electoral de la Catedral de Córdoba, y vuelve a ganar de forma brillante esa oposición, por lo que nos cuentan los documentos del archivo de la Catedral, las actas del Cabildo de la Catedral. En estos momentos, el obispo de Córdoba era el obispo Pérez Muñoz, y Pérez Muñoz le va a hacer un encargo. El encargo es, por una parte, ser conciliario de acción social, como se llamaba, y eso significaba ocuparse de los sindicatos católicos que en este momento se están desarrollando, y por otra parte encargarse también de otros proyectos sociales que ese obispo tiene dentro de la ciudad. Esto es lo que hace que Gallego Rocaful empiece a entrar en contacto con el mundo de los sindicatos, con el mundo de los obreros. A través de la prensa podemos seguir sus viajes como propagandista católico por casi todos los pueblos de la provincia. Pero Gallego Rocaful representa una corriente muy concreta dentro del sindicalismo católico, que era aquella que defendía que los sindicatos no podían ser sindicatos mixtos, y en contra de lo que consideraban algunos sectores del sindicalismo católico, de que hubiera un sindicalismo mixto, es decir, con representación de patronos y obreros. Él era partidario de sindicatos que fuesen exclusivamente de obreros. Eso es lo que él va a defender, aunque es una línea minoritaria dentro de ese sindicalismo católico. Además de eso, Gallego Rocaful, por encargo del obispo, va a ser presidente de una sociedad que se crea llamada La Solariega, que tiene también un objetivo social, que es la construcción de las llamadas casas baratas. Esas casas baratas que van a construirse en este momento en la zona de San Cayetano, en la zona de la Ronda del Mar Ruyal, en Campo Madre de Dios. Son construcciones en las que participa directamente en su organización, en su planificación, este canónigo Gallego Rocaful. Y por lo tanto empieza a ser conocido en la ciudad. En este momento es también cuando va a publicar un libro, que es lo que le permite convertirse en doctor en teología, acerca de la figura de Jesucristo. Precisamente Francisco Moreno, en uno de los informantes que tú tienes en uno de tus libros, comenta cómo él fue el que le mecanografió, estando en el seminario, ese texto que él, tú lo citas, bueno, te lo cita a ti como Jesús exclusivamente. El título del libro es El misterio de Jesús, el ensayo de una cristología bíblica. Pues este informante tuyo dice que él mecanografió ese texto de Gallego Rocaful. Gallego Rocaful, por lo tanto, tiene una presencia muy activa dentro de la vida de la ciudad, y eso lo va a llevar también a una participación en la vida política. Su primera intervención en la política tiene lugar cuando, al proclamarse la dictadura de Primo, se disuelven, como saben, los ayuntamientos, las diputaciones,
y en enero del 24 se forma una comisión gestora en la Diputación y como consecuencia de eso hay una propuesta de que Gallego Rocafull pase a formar parte de esa gestora de la Diputación Provincial. Eso va a ser un periodo muy provisional, desde enero del 24 hasta comienzos del año 1925, es un periodo corto, pero Gallego Rocafull participa muy activamente, de acuerdo con las actas que se conservan en la Diputación Provincial, va a estar presente siempre en todas las reuniones y va a colaborar durante ese periodo. Y sobre todo, su actividad política va a ser importante cuando llegan las elecciones de 1931, cuando se proclama la República, como ustedes saben, en abril de 1931, poco tiempo después, en el mes de junio se convocan unas elecciones a Cortes Constituyentes, y Gallego Rocafull va a ser candidato por la provincia de Córdoba por un partido conservador, Acción Nacional, se llamaba en este momento, luego posteriormente se llamaría Acción Popular, pero participa como candidato por Acción Nacional en una candidatura en la que iba junto con un redactor de uno de los diarios, de los grandes diarios conservadores de este momento, del debate, José Medina Togores. Este era el modelo de papeletas que había en aquella época. Aquí está la candidatura de Acción Nacional para diputados a Cortes Constituyentes, José Manuel Gallego Rocafull y José de Medina y Togores. No saldrá elegido. Medina y Togores sí va a ser elegido luego en el año 33, sí va a ser elegido diputado, pero entonces ya no concurre Gallego Rocafull a las elecciones. Gallego obtuvo algunos votos más que Medina Togores, poco más de 15.000 votos, que no fueron suficientes para que fuera elegido diputado. Pero eso ya fue un contacto importante con la política. Él, mientras tanto, seguía con su actividad como canónigo. En la acta del Cabildo de la Catedral pues se puede seguir su presencia en distintos momentos, y en los años 30 se va a producir ya una actividad muy significativa. Él entra en contacto con Acción Católica y a través de Acción Católica va a participar en el año 1933 en la Semana Social que se celebra en Madrid. Una semana social en la cual hay una participación de figuras muy relevantes del mundo católico, por citar dos de ellas muy importantes, uno que luego va a ser un personaje que en su vida va a tener un papel importante, Isidro Gomá, el cardenal Gomá, y la clausura de esa semana social del año 1933 está a cargo de Vidal y Barraquer, otro personaje también importante, luego posteriormente durante la guerra. Pues bien, ahí en esa semana social, Gallego Rocafull participa con un texto, con una conferencia que se llama La Organización Obrera. Un poco antes ya había publicado un pequeño folleto que se llamaba Sindicación Obrera, construido con un sistema de preguntas y respuestas acerca de cómo tenía que ser la sindicación de los obreros. En estos años 30 también es cuando Gallego Rocafull participa en algunos proyectos de crear en España un partido de democracia cristiana. Firma algunos manifiestos a favor de eso y luego, ya estando en México, en alguna ocasión escribirá algún artículo en el cual nos dice que esa idea suya de democracia cristiana tenía que ver con que había conocido en Madrid a Luigi Sturzo, el personaje italiano que había creado el Partido Popular, que luego fue la base de la democracia cristiana. Entonces, ese contacto es lo que le sirve a él para seguir esa línea. En los años 30 también va a ser algo importante en su trayectoria académica porque realiza el doctorado en la Universidad de Madrid. Él ya era doctor en teología y ahora va a ser el doctorado en filosofía. Se doctora con un texto, con un trabajo sobre la doctrina social de Santo Tomás de Aquino. Es un tribunal el que compone el juicio de la tesis doctoral de Gallego, en el que estaban las grandes figuras de la filosofía de este momento. Está Ortega y Gasset, está Severino Aznar, está Juan Zaragüeta, está Zubiri y está José Gaos, un filósofo que luego también va a coincidir con él en el exilio mexicano. Es decir, son 5 grandes figuras de la filosofía del momento las que juzgan ese trabajo de Gallego Rocafull, que se publicará y que luego posteriormente se reeditará también en México. De hecho, cuando muere, hay una reseña en el diario ABC en el que se hace referencia a esa obra suya como publicada muy tardíamente y
y ABC no sabía en ese momento que ya en España lo había publicado en el año 1935. Pues bien, en esa fecha, terminar el doctorado, estar en contacto con Acción Social, hace que Acción Social le proponga marcharse a Madrid para encargarse de una cátedra en la cual debería desarrollar enseñanzas tanto en Madrid como en Santander, una cátedra dedicada a encíclicas sociales, exclusivamente. Pero es que además, en 1935, Gallego Rocafull obtiene una plaza como profesor auxiliar de filosofía en la Universidad de Madrid. Por lo tanto, en el año 35 él pide autorización al obispado, pide autorización al cabildo de la catedral para marcharse a Madrid. Así lo recogen las actas y Gallego Rocafull, por lo tanto, se va a marchar a Madrid en 1935. Digamos que ahí acaba su etapa cordobesa. Prácticamente, cuando se marcha, en este momento él no va a volver ya a Córdoba, ni tampoco aparecerá nunca más en ninguna reunión del cabildo de la catedral. Podemos decir, por lo tanto, que en cierto sentido, aunque, como explicaré, va a ser canónigo de la Catedral de Córdoba hasta el año 1950, pero su etapa práctica como canónigo termina ya en ese momento. Se marcha a Madrid para desarrollar, como digo, esa doble actividad, tanto en Acción Católica como en la Universidad de Madrid como profesor auxiliar. Por lo tanto, cuando se produce el golpe de Estado de 1936, Gallego Rocafull está en Madrid, y allí es donde se encuentra. Y él nos cuenta en un libro que se publicará en México primero y que luego posteriormente ha salido en España, La pequeña Grey, un testimonio sobre la Guerra Civil Española. Él nos cuenta cómo cuando se produce el golpe de Estado, en principio tiene miedo, no sabe qué puede pasar, no se atreve a salir de su casa porque le cuentan que los sacerdotes están teniendo problemas en Madrid, pero que luego finalmente él piensa que hay que salir y que hay que dar un testimonio como cristiano, como católico, de qué es lo que está pasando, dar su perspectiva. Y entonces sale, se pone en contacto con un párroco de Madrid, con el padre Leocadio Lobo, y junto a otro sacerdote más van a publicar un texto en 1936 para el que piden autorización, que es un texto muy breve, de 4 páginas, que se llama Palabras Cristianas. Y ahí, en ese texto de Palabras Cristianas, es donde por primera vez expresan su apoyo a la República, su apoyo al gobierno republicano. Entre otras cosas porque, como luego dirá más adelante, el planteamiento de Gallego Rocafull es: ¿Cristo dónde hubiera estado? Y él se responde: Cristo hubiera estado al lado del pueblo. ¿Dónde está el pueblo? El pueblo está con la República. Luego los católicos tenemos que estar con la República. Ese es su planteamiento. Por lo tanto, podemos decir que este canónigo de la Catedral de Córdoba, a partir de ese momento, 1936, se va orientando de una forma muy clara hacia el apoyo a la República. Va a estar en Madrid y muy pronto también se reúne con Álvarez Bayo, que le encarga a él y a Leocadio Lobo que vayan a Bélgica, que vayan a Bruselas, para hacer campaña ante los católicos europeos a favor de la República. Y efectivamente eso es lo que hacen. Van a marchar a Bruselas para hacer campaña a favor de la República. Luego se encuentran con problemas en la conferencia que tenían que dar, pero finalmente pues sí consiguen tener alguna intervención, y eso le va a crear ya los primeros problemas con la jerarquía eclesiástica, y además porque se mandan informes al gobierno de los sublevados acerca de cuál es el papel que están jugando estos clérigos, Leocadio Lobo y Gallego Rocafull, la campaña que están haciendo en contra de aquellos militares que se han sublevado y lo que están diciendo en otras partes de Europa, en concreto en Bruselas. Eso pues, va a hacer que prácticamente se les invite a salir de Bélgica. Gallego Rocafull va a salir de Bélgica y se va a marchar a París, y allí en París pues, va a entrar en contacto con las autoridades de la República y va a trabajar en actividades de propaganda a favor de la República. Y va a colaborar en la publicación de distintos textos en los cuales lo que se hace es defender al gobierno republicano frente a la actuación de los golpistas, frente a aquellos que se habían sublevado contra la República. En ese año 1937 tiene lugar
un acontecimiento importante dentro de la guerra desde el punto de vista de la Iglesia, que es cuando los obispos españoles publican su famosa carta colectiva dirigida a todos los obispos del mundo. En contra de lo que algunas veces se dice, y he visto en algunos textos escritos, no es en esa carta donde la Iglesia Católica manifieste que la guerra civil es una cruzada. De hecho, ahí ni siquiera hablan de cruzada. Ya en los primeros meses de 1936, en los primeros momentos, había habido otras pastorales y otros obispos que sí habían declarado que esto era una cruzada. El propio cardenal Gomá ya lo había dicho en 1936, que se trataba de una cruzada, pero no hay en ese texto. Pero ese texto trataba de llamar la atención a los obispos del mundo para apoyar a los sublevados contra la República. Pues bien, Gallego Rocafull va a publicar, en este caso, un texto en contra de esa carta colectiva. Es un texto que lleva por título La carta colectiva de los obispos facciosos, réplica. Como pueden comprender, el texto, el título, ya era bastante agresivo con respecto a lo que era la jerarquía católica y por lo tanto no podía de ninguna forma ser bien recibido. A título de ejemplo, ¿qué dice dentro de esa réplica a la carta colectiva de los obispos facciosos? Además de decirle que si no se dan cuenta que están siendo colaboradores de la represión, de las matanzas que se están produciendo en estos momentos en España, dice en un párrafo concreto de esta réplica: ¿qué tienen que ver con la religión, la exhibición, el fanatismo, el boato oficial, la agresividad en la zona de los rebeldes? Fíjense el término que utiliza, en la zona de los rebeldes. Se practica el culto. ¿Es religión obligar a los presos a que comulguen? ¿Llevar grandes cristos entre cartuchera y pistola? ¿Beatificar al general Mora, exterminador de los vascos? ¿Llenar los pechos de los moros de escapularios y medallas? ¿Entrelazar en las postales la Virgen del Pilar con el general Franco y convertir las obligaciones religiosas en meros deberes políticos? Con estas palabras dirigidas a los obispos de España, pues como pueden comprender, la reacción va a ser fulminante contra él. Esta réplica que publica Gallego Rocafull saldrá en español, se publicará también ese mismo texto en inglés y se publicará también ese mismo texto en francés. Es decir, que sirve de propaganda, por lo tanto, en estos momentos en Europa, para que se vea la perspectiva de otros católicos como él, que no están al lado de los sublevados. Pero, por supuesto, la reacción va a ser una reacción dura. El cardenal Gomá inmediatamente toma carta en el asunto, le escribe al obispo de Córdoba quejándose. Ya antes había quejado por las intervenciones que había tenido en Bélgica y finalmente esto va a significar que Gallego Rocafull sea suspendido a divinis a partir de ese momento y que por lo tanto en París ya no se le permita ejercer el sacerdocio a partir de este momento, a pesar de que él intenta que se le reconozca esa posibilidad, pero no consigue en Francia, aunque tiene reuniones con distintos sectores, con eclesiásticos franceses, pero sin embargo no lo consigue, no puede ejercer el sacerdocio en Francia. Él va a pasar ya, excepto un momento determinado en el que viene a Barcelona, cuando está durante un mes aproximadamente durante la guerra en el año 1938 creo, luego vuelve a Francia y allí va a estar hasta el final de la guerra. Al final de la guerra, cuando ya casi está acabando la guerra, Gallego Rocafull va a participar en una reunión que se celebra en 1939, acogido por un hispanista, Marcel Batallón. Se va a celebrar una reunión que la iniciativa la toma fundamentalmente y sobre todo José Bergamín, y ahí en esa reunión en la que está también, por ejemplo, Corpus Barca, o en la que está también Isabel de Palencia o Juan Larrea, en esa reunión se decide crear un organismo que fue la Junta de Cultura Española. La Junta de Cultura Española, el objetivo que tenía era ayudar a distintos intelectuales que se encuentran, la mayor parte de ellos, casi todos ellos en Francia, a que puedan salir hacia el exilio, a que puedan partir hacia América, y de hecho para algunos de los famosos barcos que parten hacia México es la Junta de Cultura Española la que colabora y la que participa.